Es como la nefropatía por IgA es la glomerulonefritis más común en el mundo, pero su prevalencia varía geográficamente. En los pacientes asiáticos es del 30 al 45% de todas las enfermedades glomerulares y el 30% en los caucásicos. Es menos prevalente en la raza negra. Y en niños hay un estudio japonés que dice que fue 8 veces mayor en comparación con un estudio realizado en Estados Unidos que se le tomó biopsia a pacientes con hematuria y la relación fue de 4.5 en Japón versus 0.5 por 100.000 niños en un año. El problema de la IgA es que puede llevar a una enfermedad renal crónica en estadio terminal o una reducción de la mitad de su tasa de filtración en 27% de los pacientes a los 10 años después del momento del diagnóstico. Y aproximadamente el 30 al 50% de los pacientes desarrollarán una enfermedad renal en etapa terminal dentro de los 20 años después de la biopsia inicial. Y como decían, en el trasplante renal la recurrencia de la IgA es hasta el 50% de los recurren menos las vasculitis. O sea que, pero la biopsia nunca fue vascular. De paucismo. pues no es pausi porque siempre ha evidencia y en una oportunidad se complementa. Sí. Pero siempre ha sido vasculitis. Sí, sí, pero no pausi, de acuerdo. En la nefropatía por IgA hay un predominio de depósitos de inmunoglobulina en el mesangium glomerular sola o también con depósitos de IgG, IgM o C3, que es lo que presentaba este paciente. Y como dijimos, la evolución es variable, es una condición benigna, pacientes totalmente asintomáticos hasta llevar a la enfermedad renal crónica. Un nivel sérico elevado de IgA se encuentra en el 70% de pacientes adultos, pero solo en el 16% de los niños. Por eso, generalmente, para IgA como tal, no se solicita. Y ese es el patrón, como lo veíamos, de hiperplasia a nivel del mesangio, pero de acuerdo a la nueva clasificación, ahora también se tiene en cuenta la proliferación celular o las medialunas, como las vamos a ver. La cantidad de células dentro de los capilares, endocapilares. La patogénesis también ya la describieron. Hay una producción de IgA en la mucosa por las células plasmáticas, generalmente después de una sensibilización a una infección o a una respuesta alérgica. Sin embargo, el problema de los pacientes que tienen IgA es que tienen una alteración en la subglucosilación de la inmunoglobulina A, la que se produce en la placa de Peyer en las amígdalas, que es la IgA tipo 1, y esto produce autoanticuerpos que son los que forman los complejos inmunes. Entonces, estos complejos inmunes activan la vía alterna del complemento y son nefritogénicos, es decir, producen inflamación local, proliferación celular y fibrosis a nivel renal. Además, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que a la parte nos va a llevar a un peor pronóstico de estos pacientes. La glomerulosclerosis, la fibrosis tubulointersticial que conduce a la pérdida de la función renal. Es por ello que en la activación del complemento es donde se están haciendo los estudios para ver si se puede controlar esta nefropatía, porque sería una de las formas de evitar que se depositen los complejos inmunes. Pues ya conocemos las vías del complemento, la clásica, la externa y la vía de la leptina. Al final todas convergen en la activación de C3-C5, que es el complejo de ataque de membrana, que es el receptor común final. Este hace como poros a través de las membranas celulares y lo que causa es limnasis celular osmótica, que es lo que nos da como un mecanismo de defensa. El problema es cuando este sistema de complemento está activo continuamente, no hay una interrupción en su activación, y si está activo continuamente, pues al final va a atacar células propias, que no sería su función inicial. En cuanto a la IgA, se ha demostrado que hay proteínas que lo pueden activar. Dentro de la nefropatía por IgA, el problema es que estos mecanismos reguladores son los que evitan el exceso de la activación del complemento y la lesión tisular están inactivos. Entonces,
Hay estudios que indicaron la presencia de properdina en la mayoría de las biopsias renales. La properdina es una de las proteínas que activa la vía alterna del complemento y por eso se ha relacionado que los niveles elevados de C3 activados en pacientes con nefropatía por IgA están relacionados con una mayor evolución de su falla renal. La vía de la lectina sería la vía que activa el complemento en estos pacientes. Entonces, la IgA1 polimérica es capaz de activar esta vía in vitro y los elementos de la vía de la lectina se detectan en depósitos glomerulares. Por eso se cree que es una activación continua del complemento. La properdina y el factor de complemento H también son detectados en depósitos inmunes. Y pacientes que tienen alteraciones en el factor del complemento 1 y en H, tipo 1 tipo 3, que son los que titulan la actividad del gen del factor H, cuando están mutados, se ha demostrado que evitan que el complemento se desactive. Entonces está continuamente activado y eso llevaría a que esté continuamente activado y que la nefropatía IgA nunca se calme, por decir así. Y es interesante porque no baja el complemento si todo el tiempo está, porque es a nivel local donde empieza la acción. Por eso es que la destrucción y los depósitos empiezan en el mesanquio y hoy hay trabajos que están utilizando proteasas locales para evitar toda la activación es a nivel del mesanquio, pero porque no es una nefropatía clásicamente hipocomplementémica, pero está el complemento, como dice la doctora Flores, todo el tiempo lo ha tenido activo la niña, ¿no? Y ese estudio demostró en biopsias de 340 pacientes con nefropatía por IgA que habían depósitos densos de C3 en arteriolas en el 36% de los pacientes, en la íntima y en la media de las arteriolas, y depósitos débiles en el 63%, principalmente en la íntima de las arteriolas. Entonces, al final concluyeron que el valor predictivo de los depósitos de C3 en la media de las arteriolas en pacientes con IgA, con nefropatía por IgA, puede ser un marcador útil para pacientes con resultados clínicos desfavorables. El depósito de C3 densos no indican un mal factor de predicción para estos pacientes. En las manifestaciones clínicas de la nefropatía por IgA, como les decía, puede ir desde pacientes asintomáticos o pacientes con hematuria microscópica con leve proteinuria, hematuria macroscópica, después de episodios de faringitis o de otras infecciones, porque no siempre son faringitis, generalmente se relacionan con infecciones del tracto respiratorio superior, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es raro, apenas ocurre en el 10% de los pacientes, y se asocia con hallazgos patológicos de medialunas en más del 50% de los glomérulos, que es el caso de nuestra paciente al fin. Y factores de mal pronóstico: hipertensión, proteinuria y disminución de la tasa de filtración glomerular en el momento del diagnóstico. Estos son algunos criterios diagnósticos para la nefropatía por IgA. Hematuria, proteinuria persistente, un nivel sérico de IgA mayor a 3.1, pero esa relación todavía está en estudio, y una hipoalbuminemia persistente. La biopsia renal ha tenido clasificaciones. La primera apareció en 1982, la segunda en 1997, pero la que existe actualmente es de 2014, es la clasificación de Oxford. Se llevó a cabo en pacientes con proteinuria mayor a 0.5 gramos, una tasa de filtración glomerular mayor a 30 y un seguimiento de un año. En esta clasificación se considera M, que es hipercelularidad mesangial, E, hipercelularidad endocapilar, S, que es glomerulosclerosis segmentaria, y T, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Así nos la reportan a nosotros. Y el grado de compromiso se la presentan como M0, M1, de acuerdo a la presencia del 50% de glomérulos con hipercelularidad mesangial, E1 cuando hay algún grado de hipercelularidad endocapilar, S1 cuando hay algún grado de glomerulosclerosis segmentaria, y T0, T1 y T2, que son los que reflejan el grado de fibrosis, de 1 al 25%, del 26 al 50% o más del 50% del área cortical.
Entonces, esto es lo que nos reportan a nosotros en las biopsias. Y el otro ítem es si hay proliferación extracapilar, que es la presencia de medias lunas. Entonces, pacientes de todo pronóstico funcional están basados en la presencia o ausencia de esta proliferación. C0 si no hay, C1 si ocupa menos del 25% de los glomérulos y C2 si está presente en varios. C2, sí señor, sí. No, C15, sí. Pero eso sugiere que pacientes con más de en la segunda biopsia no sale clasificado porque no había IgA, ¿sí? Entonces no expreso ningún Sí, C, pero pero la haciendo las sí. cuentas 6 de 15 es más de un 25%. C2. Los estudios sugieren que pacientes con más del 50% de glomérulos por media luna tienen alto riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, 75% a los 10 años del momento del diagnóstico. Esta clasificación salió en el 2014 y mostró la importancia de describir la proliferación extracapilar. Entonces han sido valorados 4 estudios grandes, una corte original de Oxford, Valiga, que es una corte europea, y 2 grandes cortes asiáticas de 3.096 biopsias. De ellas, 36% tenían media luna, y este se consideró como un predictor independiente de la probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica o de la reducción del 50% en la tasa de filtración glomerular. Y los otros predictores, como lo dijimos antes, la proteinuria, la hipertensión y las clasificaciones de M1, S1 o T1, de acuerdo a la descripción patológica. El tratamiento. En las guías de KDIGO, lo que indican para el manejo de la IgA es el control de la proteinuria y el control de la presión arterial. No a todos los pacientes les dan tratamiento, solo a los que tienen hematuria macroscópica, proteinuria moderada severa y disminución en la función renal. Las medidas no farmacológicas, una dieta saludable, disminución de peso y no fumar, eso especialmente para adultos. Y el aceite de pescado, la omega 3, pero pues no tiene un gran peso en la evidencia. Y el tratamiento farmacológico indica el control de la presión arterial y antiproteinúrico con Nimecazoara 2, y los esteroides con metilprednisolona en bolos al primer, quinto mes y de mantenimiento prednisolona. Sin embargo, como decía la doctora, micofenolato, hay revisiones sistémicas que tienen resultados mixtos. En unos dicen que es mejor y en otros no lo recomiendan. Pero en las que lo recomiendan dice que se debe indicar para pacientes con proteinuria persistente, pero que tengan una función renal normal. Otros agentes inmunosupresores, sobre todo para pacientes que tienen medialunas en más del 50% de los glomérulos, y los demás están en estudio, o sea, lo de la budesonida oral y lo del eculizumab, de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico, puede funcionar si tiene una mutación en el factor, pero todavía están en estudio y todavía no ha sido validado. Y las vasculitis asociadas a ANCAS son raras en la infancia, pero tienen una morbilidad y una mortalidad significativas. Estas vasculitis significan una inflamación necrotizante de pequeños y medianos vasos, y la clasificación actual se denominan así: granulomatosis con poliangeitis, que era la que antes conocíamos como granulomatosis de Guayana, poliangeitis microscópica, y granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que era lo que antes se conocía como el síndrome de Churich-Strauss. ¿Qué son los ANCA? Los ANCA son inmunoglobulina G dirigida contra los constituyentes de los gránulos de los neutrófilos. Sin embargo, no todos son inmunoglobulina G, hay también puede haber inmunoglobulina A. Hay 2 patrones en la inmunofluorescencia, que son los que nos llevan a hacer el diagnóstico: patrón de citoplasma granular difuso, que son los C-ANCAs, están relacionados con la presencia de proteinasa sérica 3, que sugiere el diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis, y el patrón perinuclear, que son los P-ANCAs, que es el asociado con mieloperoxidasa, y hace diagnóstico, o está más relacionado con el diagnóstico de poliangeitis microscópica y la eosinofílica. Pero estos anticuerpos también aparecen en reacción a infecciones por reacción cruzada, como estafilococo aureus, brucelosis, tuberculosis. Entonces, cuando esas infecciones están presentes, también hay que descartarlas porque también pueden producir
anticuerpos tipo AMPS. Y medicamentos, propiluracilo, hidralazina, todos estos también pueden desencadenar producción de anticuerpos antinucleares. ¿Cómo se manifiesta? La mayoría se presenta con síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, pero tienen un daño multisistémico, principalmente renal en algunas y en otros pulmonar. En cuanto a la parte renal, 30% hasta un 40% puede progresar a una enfermedad renal crónica y hasta un 30% a un estadio terminal. Y lo más complicado de manejar de la vasculitis es que hasta el 50% de los pacientes tienen recaídas de su enfermedad. ¿Por qué es importante la patogénesis? Porque tiene algo similar con la nefropatía por IgA. ¿Cómo se desencadena? Las personas tienen que tener un factor genético ya predisponente que se hace interacción con un factor ambiental o infeccioso y esto asociado a un defecto en la inmunidad adaptativa por regulación insuficiente de las células B. Se producen anticuerpos que activan los neutrófilos y hay un desequilibrio entre las células T efectoras que están continuamente activadas, que hacen degranulación de los neutrófilos y esto hace que haya un daño en las células endoteliales y formación de granulomas. ¿Por qué es importante? Porque hay bacterias que tienen péptidos que imitan la proteinasa 3 como el estafilococo aureus. Entonces las células B van a aumentar la expresión de CD19 y producir autoanticuerpos que no solo van a afectar a las bacterias, sino también a nuestras mismas células, a las células endoteliales. Los neutrófilos actúan en la superficie del endotelio y producen especies reactivas de oxígeno, liberan mediadores y activadores que activan la vía alterna de complemento, incluida la proteasa y la properdina, como vimos en la fisiopatología de la nefropatía por IgA. Finalmente, describimos la granulomatosis con poliangiitis porque es la vasculitis que más se asocia con el cuadro clínico de la paciente. Es más frecuente en los pacientes pediátricos, tiene un compromiso de la vía aérea hasta el 70 al 100% de los pacientes con perforación de tabique nasal, sinusitis crónica o pérdida auditiva. A nivel pulmonar, puede tener hallazgos como infiltrados pulmonares difusos, nódulos, cavitación y hemorragia alveolar que indicaría una enfermedad activa. También se manifiesta con artralgias, mialgias y artritis hasta el 30% de los pacientes. Y a nivel renal puede ocasionar alteraciones en el sedimento parcial de orina y puede presentarse con proteinuria en rango nefrótico hasta en el 57% de los pacientes. Y esto es importante porque también tiene afectación cutánea que se puede manifestar como una púrpura palpable que era la que inicialmente presentó eso. Petequias y nódulos hasta el 53% de los pacientes. Desde que empezó ella. El diagnóstico se hace con al menos 3 de los 6 criterios. Inflamación granulomatosa en histopatología, afectación de la vía aérea superior, estenosis laringotraqueobronquial, afectación pulmonar, ANCA positivos o afectación renal. Si no hay evidencia clínica de una inflamación granulomatosa o de una vasculitis eosinofílica, se denomina poliangiitis microscópica. Si hay afectación de órganos extrarrenales, frecuentemente es más asociada a granulomatosis con poliangiitis. Y en la poliangiitis microscópica es más común la enfermedad renal hasta en un 92% de los pacientes. El manejo de estas vasculitis inicialmente es plasmaféresis para manejo de hemorragia pulmonar o de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que fue lo que se hizo en nuestra paciente. Hay metaanálisis de 9 ensayos controlados aleatorios de 400 adultos con vasculitis asociados a ANCAS, que confirmaron la reducción del riesgo relativo para la dependencia de diálisis asociada con plasmaféresis, pero no reducción de la mortalidad. Y los resultados en los estudios no aleatorizados sugieren que hay una tasa apreciable de recuperación renal en pacientes con vasculitis tratados con terapia de reemplazo plasmático. El manejo se debe realizar por más tiempo, principalmente para prevenir las recaídas. La terapia de inducción se hace con esteroides y con ciclofosfamida y con rituximab si está contraindicada la ciclofosfamida. Y de mantenimiento, azathioprina o metotrexate a dosis más bajas y reduciendo las dosis de glucocorticoides.
Pero el retorno de las células B y de los anticuerpos está asociado con las recaídas, entonces por eso el rituximab es probablemente superior a la azathioprina para la prevención de recaídas, sin ser asociado a efectos adversos frecuentes del rituximab. Y este es el reporte que decía el doctor, es un reporte muy antiguo, pero es el reporte de una Yo me salí de todas las temporadas. Este año sacará el nuestro de 2018. Me gusta el reporte de IgA con granulomatosis de Guayana. Entonces decía que había 3 pacientes con granulomatosis más poliangeitis que ya había sido documentada y que posteriormente realizaron biopsia que tenía glomerulonefritis pauciinmune con semvirines. En todos los casos, los depósitos de IgA mesangial ocurrieron mientras los pacientes estaban en remisión. Y el cuarto paciente tenía una glomerulonefritis rápidamente progresiva con títulos ANCA positivos y la biopsia renal dio con proliferación mesangial. Y también se han reportado casos de nefropatía por IgA con glomerulonefritis rápidamente progresiva y anticuerpos antimieloperoxidasa positivos o ANCA-P, que son los mismos. Entonces lo que ellos decían era que eso se puede ver, uno, a la gran prevalencia de IgA, porque es la más común, pero también a que su mecanismo fisiopatológico puede ser el mismo. Entonces que por eso pueden ocurrir las dos entidades en el mismo paciente. Y eso es lo que